Este es el séptimo. Bien, una vez más, damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. Vamos a continuar con nuestra serie de temas que venimos presentando, basado de Mateo capítulo 24, señales del tiempo del fin. Y para ello vamos a estudiar otra señal más que Jesús nos da. Vamos a estudiar una señal que está en el versículo 7, ¿verdad? Donde nuestro Señor nos presenta también algunas de las características que vamos a tener que enfrentar. Y para ello vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Voy a invitarlos a que caigamos de rodillas para que el Señor pueda bendecir su palabra antes de abrirla. Una vez más, Padre bendito, su palabra dice, orad sin cesar. Y estamos arrodillados nuevamente ante su presencia porque le damos las gracias porque ha traído con bien a mis hermanos que han venido a este lugar donde su palabra también está siendo presentada. Y queremos que sea su Santo Espíritu quien la siga dirigiendo y sea Él quien nos hable a todos los que estamos aquí presentes. Le pedimos pues que usted pueda preparar el terreno donde su palabra va a ser sembrada nuevamente y que pueda caer en buena tierra. Ese es mi deseo de oración y que usted lo pueda hacer germinar y dar frutos para vida eterna. También le pido que bendiga mi mente y que usted pueda poner palabras que tengan sabor para vida eterna en este tiempo que tanto lo necesitamos. Se lo pedimos todo esto en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Bien, en el libro de Mateo vamos a ir de lleno y vamos a ir un poquito quizás rápido. Nuestro hermano también en la proyección va a estar presentando en la pantalla algunos pasajes, porque quiero avanzar, porque vamos a leer bastantes textos para poder de alguna manera complementar bien o afianzar bien este mensaje que vamos a estudiar en este día. En Mateo 24:3 a Jesús le hacen una pregunta a los discípulos y dicen, ¿verdad?, que es la pregunta clave que hemos venido estudiando. Le dice aquí, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dentro de la respuesta que Jesús da, ya estudiamos la abominación desoladora, ya estudiamos mirad que nadie os engañe. Y en el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 nos dice, y todo esto será principio de dolores. Así que una de las profecías que el Señor nos había también anticipado, que iban a haber aumento de enfermedades, aumento de pestes, tales como hoy en día, ¿verdad? Ya hasta las enfermedades que están de moda como el cáncer o la diabetes. Antes todo el mundo le tenía miedo al cólera o al SIDA, ahora esas enfermedades ya han pasado a segundo término y aún están apareciendo enfermedades aún más todavía raras, extrañas en otros continentes. Podemos poner ejemplos de varias enfermedades, ¿verdad? Pero lo que vamos a estudiar ahorita es, también hay otro tema, ¿verdad?, que podemos estudiar aún en la Biblia, la razón por qué las enfermedades están apareciendo, pero lo que vamos a estudiar en este día es cómo prevenir esas enfermedades. En el libro de Tercera de Juan, el versículo 2, la palabra de Dios nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. El Señor desea que nosotros tengamos, ¿qué dice? Salud. Así que en el libro de Mateo 24 nos presenta que van a venir enfermedades y que todo eso será principio de dolores, o sea que tenemos que entender que las enfermedades que hoy en día están, aún es el comienzo del principio de dolores, y el Señor nos dice a través de Juan, yo deseo que tú tengas salud, así como tu alma prospera. Para ello el Señor nos deja un mensaje tan importante en este tiempo, que está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 6 hasta el 13, pero vamos a leer nada más una parte del mensaje del primer ángel que dice de esta manera. En el versículo 7 dice que el primer ángel dice a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos vamos a enfocar en esta palabrita, como ya bien anticipaba nuestro hermano. El título del tema va a ser darle gloria. ¿Qué es darle gloria? ¿O cómo podemos darle gloria a Dios? Una de las maneras en las cuales nosotros podemos darle gloria a Dios
La encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 31. La palabra de Dios nos dice así de esta manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí nos está presentando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que ustedes saben que nosotros como, de alguna manera, como pueblo adventista del séptimo día, más que nada ya en la zona de un servidor, ¿verdad? Que cuando uno, me ha tocado en 2 ocasiones que he estado comprando algunos artículos, la gente me ha preguntado y me ha dicho, ¿usted es adventista? Y le he preguntado, siempre pregunto, ¿y por qué lo dice? Y me dice, porque están consumiendo los adventistas muchas semillas. Otra ocasión me dijeron, los adventistas últimamente están comprando muchas verduras. Y la gente se fija en eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Bien, ¿de qué manera podemos glorificar entonces a nuestro Dios? También lo confirma en 1 Corintios 6:20. Voy a leer desde el 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso dice que si queremos glorificar a Dios, tiene que ser con nuestro cuerpo. ¿De qué manera? Dice 1 Corintios, con lo que comamos, con lo que bebamos o con lo que hagamos, ¿verdad? Todo que sea para la gloria de nuestro Dios. Bien, ahora en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice esta cita: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero el pueblo de aquel tiempo, ¿qué dijo? No andaremos. Esperando que esta no vaya a ser nuestra respuesta nosotros en este día, cuando vayamos a estudiar qué es realmente darle gloria a Dios. El pueblo dice, cuando vio y cuando vieron que le dijeron, hay que preguntar por las sendas antiguas, el pueblo de Israel de aquel tiempo dijo, no andaremos. Por eso el Señor nos recalca también a través de Deuteronomios 32, 6 al 7, dice, el Señor cuando se enoja también a veces habla y dice de esta manera: así pagáis a Jehová, dice, pueblo loco e ignorante. Porque ¿qué dijo el pueblo cuando le dijo Dios que andaran por las sendas antiguas? No andaremos. Y el Señor dice, así pagáis a Jehová, dice, todo lo que hizo por ti, cómo te redimió, cómo te sacó de Egipto, de tierra de esclavitud. Y le dice Dios, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado, dice. Y le vuelve a decir, acuérdate de los tiempos antiguos. También dice Proverbios 22, 28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Así que para poder acordarnos de los tiempos antiguos, vamos a ir al comienzo, al libro de Génesis, ¿verdad? Que su nombre lo dice. Génesis quiere decir comienzo. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 27 en adelante al 29. Por eso dice en Deuteronomio, la cita que leíamos anteriormente, yo te hice. Dice acá, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Cuando Dios creó al hombre, antes de que el hombre cometiera pecado, la alimentación que Dios le dio al hombre, ¿qué era? Dice, estaba hecho de base de ¿qué? Frutas y semillas, ¿verdad? Bien, ahora, en el capítulo 2 encontramos que Dios le hizo una restricción al hombre y le dijo que podía comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la Biblia dice también en el capítulo 3 de Génesis, que el hombre desobedece y come del árbol prohibido. Lo resumo esto, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer con calma también en casa. En el versículo 17, ya cuando Dios ve que Adán había comido del árbol prohibido, la palabra de Dios dice de esta manera, 3:17 de Génesis, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás
plantas del campo. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo la alimentación del hombre se va de alguna manera ajustando a las necesidades, se va modificando dependiendo de las circunstancias. Antes del pecado, la alimentación era frutas y semillas. Después del pecado, ¿qué es lo que le agrega Dios? ¿O qué le añade? Las plantas, las hierbas del campo, ¿verdad? Bien, la pregunta es, ¿por qué Dios añadió hierba a la alimentación del hombre? Miren, vamos a ver en el libro de Génesis, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, vamos a ir a nuestras Biblias. No viene en la diapositiva la cita, pero vamos a leer Génesis capítulo 3, el versículo 23 al 24. Dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí la palabra de Dios nos presenta que cuando el hombre comete pecado, Dios le dice al hombre, lo saca, dice, del huerto del Edén y pone una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el hombre ya no tenía acceso al árbol de la vida. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, cuál era una de las cualidades de ese árbol. Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, nos dice de esta manera. Dice así de esta manera: y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, la palabra de Dios nos especifica que las hojas del árbol de la vida era para la sanidad de las naciones. Así que cuando Dios le dijo al hombre, mira, Adán, por haber obedecido a tu mujer, te voy a sacar del huerto, ya no vas a poder tener acceso al árbol. Entonces, automáticamente entendemos que Adán ya no tenía acceso a las hojas del árbol, por lo tanto, ya no iba a tener salud. Entonces, ¿qué iban a venir? Las enfermedades. Y entonces Dios en su infinito amor le dijo al hombre, te voy a añadir a tu alimentación las plantas del campo. ¿Con qué propósito? Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 104, el versículo 14. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: Él hace producir dice, el pasto para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Para el beneficio del hombre, dice otras versiones, Dios hace producir el pasto para las bestias y la hierba para el beneficio del hombre. Así que, hermanos, Dios es tan maravilloso y tan bondadoso, tan misericordioso, que aún Él estaba enojado con el hombre y lo tuvo que sacar del huerto del Edén. Pero Dios le dijo a Adán, mira, dice el libro de Génesis 3, dice, todo esto con dolor comerás, dice, todos los días de tu vida. Y el Señor le dice, para aliviarte esos dolores que van a venir por causa del pecado, porque todos sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Y van a venir enfermedades a la vida del hombre. Entonces Dios dice que le añade la hierba para el servicio del hombre. Y cuando nosotros leemos en el libro de Génesis capítulo 5, la genealogía, ¿verdad?, de los hombres antes del diluvio, vemos que en el versículo 5 nos pone un ejemplo que fueron todos los días de Adán 930 años. En el 8 dice, fueron todos los días de Set 912 años. El 11 dice, fueron todos los días de Enos 905 años. 14, fueron todos los días de Cainán 910 años. 17, fueron todos los días de Mahaleel, dice, 895 años. Y más adelante presenta al que más ha vivido, que es Matusalén, con 969 años. La pregunta es, ¿por qué el Señor registró esto en su palabra? El apóstol Pablo dice a Timoteo que toda escritura es útil para redarguir, corregir, instruir, enseñar. Y el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra que estos hombres que comían, como ya lo leímos,
el alimento que Dios le dio a base de frutas y semillas, que usaban la hierba para el beneficio, alcanzaban a vivir cerca de los 1000 años. La palabra de Dios nos presenta que el corazón del hombre se fue pervirtiendo, de continuo el pensamiento de ellos era solamente al mal, a tal grado de que el Señor tuvo que raer la tierra por medio de un diluvio. Pero antes de eso le dijo a su pregonero de justicia, Noé, que en el arca que él iba a construir para guardar a su familia, metiera animales, de los animales limpios, dijo que metió 7 parejas, y de los animales inmundos, aún Dios, la clasificación de animales limpios e inmundos no lo hizo hasta el libro de Levítico capítulo 11, sino que aún ahí vemos que en el tiempo de Noé, Dios hizo una separación entre animales limpios y animales inmundos, y cuando termina el diluvio, ya el arca asienta sobre la montaña, ¿verdad?, donde había de establecerse, dice Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Según la cronología adventista, hermanos, la cronología bíblica, perdón, nos presenta que el diluvio vino en el año 1600 después de la caída del hombre. Y por 1600 años el hombre estuvo comiendo, como ya lo leímos, la comida que Dios estableció desde el principio, y vemos ahí que ellos lograron vivir cerca de los 1000 años. Después del diluvio, ya Dios ahora va y hace otra modificación. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el diluvio barrió con toda la vegetación, barrió con todos los árboles frutales, y Dios le dice a Noé, te voy a dar permiso de comer carne. Hasta ahora dice, te lo voy a dar todo como mantenimiento, pero también el Señor no tarda en registrarnos en el libro de Génesis capítulo 11, que cuando el hombre empezó a comer carne, también hubo un cambio de alguna manera en la prolongación de sus vidas. En el libro de Génesis 11, voy a leer del versículo 11 en adelante, dice 11:11, vivió Sem 500 años y engendró hijos e hijas. El 13 dice, vivió Arfaxad 403 años. 15, vivió Sala 403 años. 17, vivió Eber 430 años. 19, vivió Peleg 209 años. 21, vivió Reú 207 años, y la palabra de Dios nos registra en el libro de Salmos que hoy en día el más robusto con dificultad está entre 80 a 90 años. Así que la palabra de Dios nos presenta, ¿verdad?, que cómo es que cuando el Señor le quitó, no le quitó, ¿verdad?, perdón, sino que le añadió al hombre la comida a base de carne, automáticamente se empezó a degradar de 500, 400, 200, 120 años, y el más robusto hoy en día apenas dice, anda entre 70 y 80 años. Bien, ahora, en el libro de Éxodo capítulo 16, nos presenta que Dios iba a hacer algo con el pueblo de Israel. El Señor iba a ayudar nuevamente al hombre, porque su palabra dice, no olvidemos, yo deseo que tú tengas salud. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 16 nos presenta al pueblo de Israel cuando ya habían salido de Egipto, y la palabra de Dios dice de esta manera, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá, dice, hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y dijo Jehová a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Y ahí encontramos por primera vez, hermanos, que el Señor le da el maná al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que ellos decían,
extrañamos o quisiéramos regresar a Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿Será fácil vencer el deseo de la carne? Según estamos leyendo, ¿verdad? Dice que no. Ellos extrañaban Egipto. Yo me pongo a pensar, hermanos, la historia de Israel. Ellos dicen que allá trabajaban de sol a sol. Ellos allá mataban a sus hijos varones. Y sin embargo ellos dijeron, estaba mejor en Egipto porque allá había carne. Aquí vemos, ¿verdad?, que el apetito, como estudiamos en el tema anterior, realmente es muy difícil de vencerlo si no es solamente por la ayuda de Dios. Bien, vamos a seguir leyendo. En el libro de Números, capítulo 11, dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué era el maná para ellos? Para ellos, dice, era algo insignificante. Quizás pudiéramos decir hoy en día, como algunos a veces hermanos pueden exclamar y dicen, es que la fruta no llena, es que la ensalada no llena. Y la gente cree que si no hay vianda dura, el cuerpo no se nutre. Pero la palabra de Dios dice que lo mismo pensaba el pueblo de Israel. Ellos decían, nuestra alma se seca. Muchos dicen, por ejemplo, voy a adelantarme un poquito, muchos dicen, es que si no tenemos carne, te va a faltar proteína, te va a faltar vitamina B12, y nos meten eso a la idea, te vas a morir. A mí cuántas veces no me han dicho, ¿verdad?, que necesita tu cuerpo esto, necesita lo otro, y nosotros podemos caer en ese juego de decir, sí, nuestra alma, nuestro cuerpo necesita proteínas B12 porque nada más estamos comiendo fruta. Podemos caer en ese peligro también de decir, nuestro cuerpo necesita proteína porque nada más estamos comiendo ensalada. Así decía el pueblo de Israel. Necesitamos carne porque no tenemos nada más que maná. Pero vamos a seguir leyendo, hermanos, qué dice la palabra de nuestro Dios. En el libro de Números, ahí mismo adelante termina diciendo el capítulo 11, que el Señor envió codornices, el que menos recogió dice que recogió 10 montones, y el 33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Bien, en el libro de Salmos 78, el versículo 17 al 18, miren lo que la palabra de Dios nos registra cuando estamos viendo la misma escena. Ahora David habla un poco sobre esta escena y dice ahí, pero aún volvieron a pecar contra él. ¿Saben, hermanos, que normalmente esta pregunta es lo que nos hacen allá afuera? Normalmente nos preguntan y nos dicen, a ver, yo quiero ver con la Biblia si es pecado comer carne. Una ocasión decía una persona, si me muestras con la Biblia que es pecado comer carne, yo lo dejo ahorita mismo. Como que si fuera algo fácil vencer este apetito. Dice la palabra de Dios de esta manera, aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. La palabra de Dios es claro en decirnos que el pueblo de Israel pecó contra Dios porque empezaron a pedir comida a su gusto. Por eso no olvidemos que la palabra de Dios nos dice, coméis o bebéis, hacerlo todo, ¿para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Pero el pueblo de Israel, ellos no querían darle la gloria a Dios, ellos querían comida, dice, a su gusto. Por eso dice la cita de Efesios capítulo 5, el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que yo voy a comer? ¿Qué es lo que yo voy a beber? ¿Lo que a mí me agrade? ¿Lo que a mí me gusta? Claro que no. Dice que tengo que comprobar lo que al Señor le agrada. Y para poder comprobar, el Señor nos ha dejado este manual para guiarnos y de esa manera saber qué debo comer y qué debo beber. Y que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Bien, hay otra cita más que está en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 1 al 3. Proverbios 23, 1 al 3 dice de esta manera, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es
pan engañoso. Esto es lo que hizo Daniel, ¿verdad? No vamos a leerlo de Daniel porque es una historia muy conocida, nada más lo voy a mencionar. Es otro claro ejemplo también, que cuando él llegó a la corte de Babilonia, él pudo haber tenido excusa en decir, lo voy a comer porque aquí soy esclavo. Voy a comer lo que el rey me da porque no me queda de otra. Pero dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y el Señor dice que le dio 10 veces más sabiduría que todos los magos escogidos de ahí de Babilonia. No solamente eso, dice que aún su fisionomía era diferente, y la palabra de Dios también nos presenta que cuando alguien nos invite a comer, hay que ponerle, dice, cuchillo a nuestra garganta y no codiciar manjares delicados porque puede ser pan engañoso, o es pan engañoso, ¿verdad? Isaías capítulo 22, versículo 13 al 14, encontramos una vez más esta palabra que nos presenta si es pecado o no es pecado comer carne. Isaías 22, 13 al 14 dice, y he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto es lo que estudiamos en el tema anterior, ¿verdad? Este era el lema de Esaú, dice, que vendió su primogenitura por un plato de comidas, y el lema de él, dice, era comamos y bebamos, al cabo que mañana moriremos. Y ahora dice Isaías, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Aquí dice gozo y alegría matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino. Y el Señor dice, este pecado no será perdonado hasta que muráis, ¿verdad? Así que podemos ver otra cita más que nos confirma que es pecado el comer para nuestro propio beneficio y no para la gloria de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 17, el versículo 26 al 29, dice de esta manera, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y dentro de la lista que da de los pecados que habían, dice el versículo 27, que en los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahí vemos, ¿verdad?, que cuál eran uno de los, se repite el mismo pecado en los días de Noé como en los días de Lot, comían y bebían. No es que sea malo comer o sea pecado beber, siempre y cuando tenemos que comprobar que lo que estemos comiendo o lo que estemos bebiendo sea todo para la gloria de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 3 dice de esta manera, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aquí vemos, ¿verdad?, que dentro de la lista que el apóstol Pablo nos da, dice que iban a haber hombres intemperantes. ¿Qué es una persona intemperante? Una persona intemperante es aquella que come de más, que se la pasa comiendo, que duerme de más quizás, que se la pasa durmiendo, aunque trabaja de más, también esa puede ser una persona intemperante. Por eso hay un dicho muy bonito, ¿verdad?, que dice que de lo malo nada y de lo bueno poco. Esta es una bonita frase para describir la temperancia, ¿verdad? Que el Señor nos da permiso de lo bueno, de lo malo nada y de lo bueno poco, ¿verdad? Por eso dice allá en Proverbios, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, ¿verdad? No sea que el Señor nos diga también, como dice el libro de Proverbios, vamos a ir a nuestras Biblias a leer esta cita que dice Proverbios capítulo 27, el versículo 7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento hasta lo amargo le sabe dulce. Dice. Así que la persona saciada, ¿verdad?, que está llena, le ofrecen algo, dice gracias, estoy satisfecho, pero al hambriento, ¿qué dice? Hasta lo amargo le sabe dulce. Así que, hermanos, por eso nos dice que hay que poner cuchillo en nuestra garganta, no sea que el Señor nos
vea, ¿verdad?, como la lista que él presenta al apóstol Pablo en 2 de Timoteo, una de las personas dice, uno de los problemas, de los pecados que van a haber también es la intemperancia. Y esta cita que está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 19, también nos advierte cómo es que podemos desviar la gloria de Dios. Y miren qué dice acá en Filipenses 3, 17 al 19. Hermanos, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el apóstol Pablo dice, por ahí andan muchos que dicen seguir a Cristo, pero en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Y sigue diciendo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que, hermanos, también podemos hacer del vientre nuestro Dios. Y si dice que comemos intemperantemente, o como dice también un dicho que se maneja mucho en la salud, un dicho que normalmente se dice que el hombre hoy en día ya no come para vivir, sino que ¿cómo está la sociedad hoy en día? El hombre ya no come para vivir, sino que vive para comer. Por eso la palabra de Dios nos presenta que el fin de los cuales, ¿qué será? ¿Perdición o salvación? Perdición, dice, cuyo Dios de muchos, dice Pablo, no dice de algunos, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal, ¿verdad? Por eso el Señor nos habla y nos amonesta tocante a este peligro que nos toca vivir. Y como el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Él dice, sed imitadores de mí. ¿Y por qué Pablo dice, sed imitadores de mí? Miren lo que él hacía. Vamos a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, el versículo 24 al 27. Dice así, Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis, hace la pregunta, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Sino, dijo el apóstol Pablo, que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pues con razón él decía, ¿verdad? Hermanos, sed imitadores de mí. Porque Pablo dice, golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Como también leemos una cita similar en Romanos capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios nos dice así, en el libro de Romanos capítulo 12, el versículo 1, Pablo dice con una súplica, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que Pablo dice, ¿cómo debemos de presentar nuestro cuerpo? En sacrificio, santo, agradable a Dios. Así que el Señor espera que nosotros demos todas nuestras energías, nuestro cuerpo en el mejor estado, ¿verdad? Como cuando uno lee el asunto del santuario, ¿verdad? El Señor pedía que los corderos fueran sin defectos, sin mancha. Aún nosotros, si vamos a ofrecer nuestro cuerpo a Cristo, no vamos a llevar una ofrenda coja, una ofrenda de alguna manera mala. El apóstol Pablo dice, yo deseo, dice, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿O a alguien le gusta que nos regalen algo que no sirve? No, ¿verdad? Todos queremos recibir algo en buen estado, ¿verdad? De igual manera la palabra de Dios dice, yo deseo que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Que todos los que corren en un estadio se abstienen de muchas cosas por una corona corruptible, cuanto más nosotros que estamos peleando una corona incorruptible. Viene a mi mente cuando leo esta cita una ocasión que me tocó trabajar, como ya comentaba el hermano, de mesero, que fue casi la
la mayor parte me dediqué a trabajar de ello. Nos tocó atender una ocasión a un equipo de fútbol de acá de la liga, ¿verdad? Mexicana. Y cuando íbamos a servir el menú, el buffet, ellos llevan, los equipos traen sus médicos de cabecera, ¿verdad? No sé cómo le llamen ellos. Y llega la orden a la cocina y dijeron los doctores o los médicos que vienen con los equipos, sirvan en el buffet ensalada y frutas, porque vamos a tener dentro de ciertas horas el partido de fútbol en vivo. Y realmente en aquel tiempo, ¿verdad? Hasta uno se agarraba uno de broma, cómo es que ellos iban a aguantar a jugar 90 minutos y nada más iban a comer ensaladas y frutas. Pero ya entendiendo la palabra de Dios nos dice claramente que si ellos por ganar una corona corruptible se abstienen, cuanto más nosotros, ¿verdad? Aún también hemos visto varios atletas, aún en revistas aparecen que los atletas antes de algún encuentro, ya sea tal vez con un rival, siempre se preparan por medio de la alimentación. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que si ellos por tener una corona corruptible se abstienen, cuanto más nosotros que estamos peleando una corona incorruptible. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos advierte y nos dice, no sea que en lugar de darle la gloria a Dios, se lo demos de alguna manera a nuestro vientre. Voy a leer una cita también que está en el libro de Hebreos capítulo 9. Esta cita lo voy a leer porque normalmente no falta aquel que tal vez que vea esta o que esté escuchando pueda decir, pero es que Jesús, normalmente escucho esto, Jesús dio a comer a 5,000 hombres con pescado, o Jesús alimentó a 4,000 hombres con pescado, y todo el mundo dice, pues si Él dio pescado, pues yo también puedo seguir comiendo carne. Pero en el libro de Hebreos capítulo 9, todo el capítulo 9 nos habla un poquito sobre el santuario. Y en el versículo 7, la palabra de Dios dice de esta manera, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, dice en el versículo 8, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Cuando ustedes leen Hebreos 9:5, el apóstol Pablo dice que en el lugar santísimo estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y dice ahí en el versículo 5, de las cuales cosas no se pueden por ahora hablar en detalle. Cuando Pablo habló del lugar santísimo y mencionó que estaba el maná, que es lo que estamos estudiando, Pablo dice en el año 63 que escribió el libro de Hebreos, de estas cosas por ahora no se pueden hablar en detalle. El versículo 8 dice que porque Pablo estaba dando a entender el Espíritu Santo a través de Pablo que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y como bien conocemos la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, el lugar santísimo se abrió en el año de 1844 y desde ahí entonces es cuando empieza a brillar la luz de la vara de Aarón que ya estudiamos y ahora también el maná que estamos estudiando. Ahora, la palabra de Dios nos presenta, miren, qué iba a pasar cuando se iba a abrir el camino al lugar santísimo. Vamos a seguir leyendo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El versículo 10 dice, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar estas cosas. Otra versión dice, impuestas hasta el tiempo de la corrección. ¿Qué era lo que el Señor iba a reformar en el lugar santísimo? Dice, cuando Él pasara al lugar santísimo, ¿qué iba a reformar? La comida, la bebida y las ordenanzas acerca de la carne. Por eso, hermanos, es que hoy en día nosotros no podemos poner el ejemplo de decir Jesús alimentó con pescado a 4,000, Jesús alimentó con pescado a 5,000, cuando el libro de Hebreos nos está anticipando que iba a llegar el momento que Jesús iba a reformar la comida y la bebida. ¿Cuándo? Cuando Él entrara al lugar santísimo y empezara a emanar la luz del maná. Así que, hermanos, la mensajera del Señor también nos dice que si hubo un tiempo en el que fue seguro comer carne, no lo es ahora. El libro de Romanos también capítulo 8 nos presenta que aún los animales hoy en día gimen y claman a causa del pecado. En el tiempo de Jesús yo me imagino, ¿verdad? No he escuchado y no creo que haya, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, la enfermedad de la gripe aviar para los pollos, la enfermedad de las vacas locas
para el ganado, la enfermedad de la influenza para el porcino, las enfermedades, dice Romanos, aún los animales están gimiendo a causa de animales. Alguien podrá decir los peces se salvan. En los peces hoy en día los desechos de fábricas, aluminio, todas las grandes industrias petroleras, todo lo que contamina el mar. Hermanos, prácticamente dice la mensajera, si hubo un tiempo en el que fue seguro comer carne, hoy en día no lo es. Y es lo que estamos leyendo en el libro de Hebreos. Hebreos nos presenta que cuando Jesús iba a entrar del lugar santo al lugar santísimo, el maná estaba ahí precisamente. Y dice que él iba a reformar, según el versículo 10, la comida, la bebida y las diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Por eso es que, para entender, ¿verdad?, qué es reformar, la palabra de Dios lo define de esta manera. Una reforma dice que significa una reorganización, un cambio en ideas, teorías, hábitos y prácticas. Así que cuando leemos que dice que el Señor iba a reformar la comida y la bebida y la ordenanza acerca de la carne, lo que está diciendo según eventos de los últimos días, la reforma es lo que el Señor realmente iba a querer, dice, era que cambiáramos de hábitos y prácticas acerca de la comida y de la bebida. Ahora, por eso, hermanos, entendemos que el Señor nos da luz a través del santuario, del lugar santísimo, acerca del maná, porque hoy en día, hermanos, las enfermedades están apareciendo. La palabra de Dios leíamos que va a ser o es principio de dolores, y como Él dice, yo deseo que tú tengas salud, Él nos dejó el maná precisamente para que nosotros podamos comer de alguna manera sana. Vamos a ir... Vamos a adelantar un poquito y vamos a leer como un claro ejemplo de esto, lo que nosotros leemos en el libro de... Vamos a ver el contraste, más bien dicho, entre dos personajes ahí en la Biblia, entre Isaac y Moisés. Dice en el libro de Génesis capítulo 27, el versículo 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, esto es lo que estudiamos en el tema anterior también, y dice, y le dijo, hijo mío, él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. ¿Cómo estaba la vista de Isaac, dice? Estaba ciego, ¿verdad? ¿Y qué le gustaba comer? Carne. Y aún dice la Biblia más adelante que cuando Rebeca oyó, le dijo a Jacob, ve y tráete 2 de los mejores cabritos y haré viandas para tu padre como a él le gusta. No mandó a traer un solo cabrito. Vemos que sí le gustaba comer carne. Pero también vemos las consecuencias, ¿verdad? ¿Cómo estaba su vista? Estaba ciego. Y ahora vamos a ver el ejemplo de Moisés. Moisés vivió 120 años, 40 años en Egipto, 40 años en Madián, y cuando lo llaman a dirigir al pueblo de Israel, 40 años en el desierto comiendo el maná. Y miren qué registra el libro de Deuteronomios capítulo 34, el versículo 7, dice de esta manera, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y saben, hermanos, que cuando uno lee la historia de Caleb, uno de los jóvenes que entraron a la tierra prometida, dice que cuando este personaje entró a la tierra prometida, él, una de sus palabras que dijo, él fue uno de los que, pocos de los 2 que, más bien dicho, que salieron de Egipto y entró a la tierra prometida también comiendo el maná. Dice la mensajera del Señor que cuando Caleb entró a reconocer la tierra, él pidió, dice, la tierra de gigantes, de los hijos de Anac. Dice que él dijo, estas tierras las quiero. Y que cuando él le habló a la congregación, porque ellos eran de alguna manera jóvenes delante de él, y dice que él dijo, el Señor me ha sustentado, dice, y tengo poder para volver a salir y volver a peregrinar y volver a entrar, dice. ¿Por qué Caleb tenía fuerza, potencia, así como Moisés? Porque el Señor les estaba dando de comer el maná. ¿Pero qué dijo el pueblo? No queremos maná, queremos carne. Y el Señor nos habla y nos dice, ¿verdad? Aquí estamos leyendo un contraste entre uno que comía carne y uno que comía maná. La comida que Dios le había diseñado. Este ciego y el otro, sus ojos nunca se oscurecieron. Así que, hermanos, voy a leer esta otra cita porque alguien por ahí podrá decir también, pero es que si Jesús comió pescado,
que es lo que la mayoría dice. La mayoría a veces cuando presentamos estos temas, todo el mundo dice es que Jesús comió pescado y Él es nuestro modelo a seguir. Pero vamos a ver si realmente Jesús comió pescado. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante hasta el 43. Dice así: este es el día de la resurrección. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Lo que tenemos que recalcar aquí en esta escena, hermanos, no es qué comió Jesús también, sino por qué comió Jesús. Dice que Jesús tuvo que comer para demostrarle a sus discípulos que no había resucitado en espíritu, como algunas denominaciones lo presentan. Con tal de demostrarle a sus discípulos que había resucitado en carne y hueso, dijo, tóquenme las manos, tóquenme los pies. Y como los discípulos no creían, Jesús entonces tuvo que recurrir a otro método y dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y sigue diciendo, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Saben, hermanos, que las nuevas versiones de Biblia que hoy en día están saliendo, como la 2000, ya no aparece la palabra panal de miel? ¿Por qué? Porque de esa manera, si no tiene esa palabra panal de miel, tendríamos que reconocer que Jesús, o admitir que Jesús comió pescado. El enemigo es tan astuto que ha quitado esa palabra de la Biblia, el panal de miel. Porque ahí vamos a ver dónde está la trampa, vamos a ver qué realmente comió Jesús. Bien, dice el versículo siguiente, por eso dice que la Biblia se escudriña, y Jesús mismo dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? En el libro de Lucas, ¿verdad? El versículo 43, prestemos atención que dice, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Singular. Dice, Él lo tomó y comió. La pregunta es, ¿qué tomaría Jesús? ¿Qué comería Jesús? Porque no le ofrecieron solo una cosa, le ofrecieron dos cosas. Un pez asado y un panal de miel. ¿Qué tomaría Jesús? ¿O qué comería Jesús? Porque la Biblia no dice los tomó y los comió. Dice lo tomó y lo comió. Aquel que quiere, como Esaú, ¿verdad?, seguir dándole rienda suelta al apetito, va a decir es que él comió pescado. Aquel que quiere seguir comiendo carne va a decir no, pues que comió pescado. Pero aquel que promueve la salud va a decir no, Jesús comió la miel. Pero como hemos venido estudiando que la profecía no es de interpretación privada, no es que creo, no es que pienso, vamos a que el Señor nos responda. Y a través del libro de Isaías, capítulo 7, el versículo 14 al 15, como dice su palabra, el Señor deja a los hombres y a las mujeres sin excusa. ¿Okay? Isaías capítulo 7, versículo 14 al 15 dice de esta manera, 500 años antes el Señor se había tomado la molestia de explicarnos qué iba a tomar Jesús en esa escena. Miren qué dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo, ¿verdad? Sigue diciendo, comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Escoger lo bueno, dice. Entonces, ¿qué escogió Jesús allá en el libro de Lucas? La miel, ¿verdad? Así que ahí podemos comprobar realmente que Jesús, no nos creamos esa trampa, hermanos, que el enemigo nos está preparando. Jesús no comió pescado en esa ocasión. Jesús iba a comer, dice, iba a saber escoger lo bueno. Y saben, hermanos, podemos seguir hablando aún más sobre esto. Podemos poner el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Cuál era la alimentación de Juan el Bautista? Dice que comía algarrobo y miel silvestre. Otras versiones dice también comía langostas y miel silvestre. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que una de las alimentaciones también de los nazareos era la miel. Lo podemos comprobar. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 13. Por eso Jesús dice en el libro de
Juan 5:39, Jesús dice, escudriñad las escrituras porque son las que dan testimonio de mí. Así que vamos a ver qué dice el libro de Jueces y qué podemos aprender de esto que está pasando acá en la boda de Sansón. Dice que Sansón había matado a un león. Y cuando pasó, ¿verdad? Él iba de visita de la novia, iba de regreso. Cuando pasó donde estaba el cadáver del león, ¿qué era lo que encontró ahí? Un panal de miel. Y él en el día de su boda hace un acertijo, dice a los príncipes que acudieron a la boda, y vamos a ir, vamos a leer del versículo 14 del capítulo 14. El enigma de Sansón era este. Entonces Sansón dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y más adelante, ¿verdad? Cuando ya sobornan o de alguna manera presionan a la mujer, le responden a Sansón que su dicho era cuando dijo del devorador salió comida, le dijeron, estás hablando de la miel. ¿Cómo tenía este Sansón a la miel? Dice, ¿qué era para él? ¿Era comida o no era comida? Era comida, ¿verdad? Entonces cuando Jesús dijeron, ¿tenéis aquí algo de comer? Ahora, según Jueces 14:14, ¿la miel es comida o no es comida? Sí. Claro que sí. Entonces dice, cuando Jesús dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Jueces 14:14 dice que la miel también es comida. Y le dijeron a Jesús, aquí hay un panal de miel. Pero el diablo también astutamente le dijo, aquí hay un pez asado. Pero Isaías nos revela que Jesús iba a tomar, escoger lo bueno, dice, iba a tomar el panal de miel. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos advierte y nos aclara, ¿verdad? Claramente que Jesús no comió pescado y que él comió el panal de miel. Y por eso es que Jesús no iba a contradecir a Juan. Imagínense a Juan el Bautista adelante sacrificándose, comiendo miel y Jesús comiendo pescado. Era ilógico, ¿verdad? Jesús, su alumno iba comiendo miel y él también comiendo miel. ¿Por qué? Porque él era un nazareo, dice la palabra de Dios. Y vamos a leer, ahora sí, Génesis capítulo 2. El versículo 16 al 17 dice de esta manera. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor es claro, ¿verdad? El Señor no se anda con rodeos. El Señor dice, si comes esto que te estoy prohibiendo, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Y hoy en día, hermanos, también el Señor nos dice, ¿verdad? A través de su mensajera, que el comer carne, dice, aumenta 10 veces más la posibilidad de enfermarnos. O sea, el Señor dice, si comes carne, ciertamente morirás. Y ahora leemos en Génesis capítulo 3, ¿verdad? El versículo 2 dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Al contrario, dice, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe, hermanos, que esta escena que estamos leyendo es lo mismo que escuchamos hoy en día en la actualidad? Dios le dijo en aquel tiempo a Adán, no comas del árbol porque vas a morir. Hoy en día Dios nos dice, no comas carne porque hay muchas enfermedades, vas a morir. El cáncer viene de la carne, dice la mensajera del Señor. Y en aquel tiempo también Satanás le dijo a la mujer, no moriréis, al contrario, te va a beneficiar, vas a tener sabiduría, vas a llegar al conocimiento como Dios. Y hoy en día también el diablo, a través de la ciencia, a través de la medicina, ¿verdad? Que hoy en día está de moda, ¿qué nos dicen? Al contrario, tienes que comer carne, porque la carne tiene proteínas, la carne tiene muchas vitaminas, la carne tiene vitamina B12. Y la pregunta queda a conciencia. Ahora nosotros, ya vimos a quién escuchó Eva, ¿verdad? Escuchó al que le dijo, cómelo. Y la pregunta es, ¿nosotros a quién vamos a escuchar? ¿A quien dice no lo comas o a quien dice cómelo? ¿Verdad, hermanos? Por eso la palabra de Dios dice que no sea que
nosotros querramos darle la gloria a nuestro vientre en lugar de darle la gloria a Dios. Vamos a leer esta cita que está en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 17. Proverbios capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios de esta manera. El mal mensajero acarrea desgracia, dice. Mas el mensajero fiel, ¿qué es lo que acarrea? Salud. Acarrea salud, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque normalmente van a escuchar ustedes, como ya vimos, el apóstol Pablo dice que también el diablo tiene obreros fraudulentos que se disfrazan como ministros de justicia. Y no falta aquel que una ocasión nos invitaron a una denominación a escuchar un cierto tema, y como sabían que estábamos ahí y nos identifican, quien estaba predicando empezó a hablar de los beneficios de la gallina de rancho, empezó a hablar de los beneficios de... Hasta allá, por ahí circulaba un libro en el internet supuestamente del Espíritu Profecía que se llama El poder medicinal de la carne asada, ¿verdad? Y el enemigo también quiere llevarle la contra a Dios, más bien dicho, pero por eso el Señor dice, el mensajero fiel es el que te va a acarrear salud. El mensajero malo o el mal mensajero te va a acarrear desgracia, dice. Así que cuando ustedes escuchen la palabra, hermanos, cómelo, ténganlo por seguro. ¿De dónde viene la palabra cómelo entonces? No moriréis. No viene de Dios, ¿verdad? Si Dios dice no comas carne, si Dios dice deja esto es malo, tenemos que entender que Dios es claro y Dios porque nos ama, dice en su palabra, yo quiero que tú tengas salud, y Él dice no comas esto. Como nosotros cuando nuestros niños, ¿verdad? A veces en casa que tenemos igual una niña, a veces le decimos esto no, porque sabemos que le va a hacer daño. De igual manera Dios, Él dice esto no, esto sí, y la palabra de Dios dice que Él desea que nosotros tengamos salud, por lo tanto dice que el mensajero fiel también va a acarrear salud. También vamos a leer esta cita, ¿verdad? En el libro de Deuteronomios, el capítulo 30, el versículo 15. Esto lo voy a leer nada más como una advertencia, no vamos a leer los textos, pero dice ahí, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué leo esta cita, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y Dios dice, aquí te dejo la vida y la muerte. Porque aquel que va a escoger la muerte va a agarrar el texto donde dice que cuando le dijeron a Pedro, mata y come, o va a agarrar el texto que dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, o va a agarrar el texto que Pablo dice, todo lo que te viene en la carnicería comer sin preguntar. Hay muchos textos que no lo vamos a estudiar, ¿verdad? Pero ya vimos de alguna manera cómo es, pero dice preguntad por las sendas antiguas, ya vimos cómo comenzó todo y cómo va a terminar todo. Así que, hermanos, mi deseo de oración es que lo que comamos y bebamos, dice Efesios 5:10, lo comprobemos si es agradable al Señor, y que todo lo que hagamos, dice Corintios, sea para gloria de nuestro Dios. Así pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pues muchas gracias nuevamente por su atención y que el Señor me lo siga bendiciendo.